Buenas tardes, señora Celeste. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Disculpe usted la demora. No se preocupe, tranquila. Mire, aquí le traje lo que usted me pidió. Muchísimas gracias. Me fue casi imposible encontrar un libro de don Aureliano. ¿Cómo fue que usted lo conoció? Sí, pues fíjese que eso ahora ya es muy complicado. Yo lo conocí hace varios años. Si quiere, mientras nos tomamos un cafecito, le cuento la historia. La manera en que conocí a Aureliano fue poco común. En aquel tiempo yo tenía 20 y tantos años y era más pobre que el chavo. Vivía en Tepoztlán, en una casa que habían dejado mis padres tras irse a Estados Unidos y acababa de perder mi trabajo de mesera. Contaba con poca compañía y empleaba mi tiempo libre para escribir y dar largos recorridos por aquellas calles en donde mi cuerpo y mente se desprendían para sentirse lejanos e indiferentes. Los pocos ahorros y el gasto inevitable de ellos fueron lo que me impulsó a participar en el Concurso Nacional de Literatura de Ciudad de México. El premio estaba en 2 categorías, poesía y cuento. Pensé en presentarme en poesía, pero su temática debía ser sobre el territorio y su identidad, y eso me superaba. Decidí, pues, enviar uno de los pocos cuentos que tenía, por lo demás tan solo quedaba esperar. Obtuve el 3er lugar y me dieron una suma de dinero razonable. Algunas semanas después llegó el libro. Me asombró encontrar en el 2º lugar al escritor colombiano Juan Aureliano García, con un cuento en donde el narrador se iba de su pueblo porque ahí le habían secuestrado a su hija, o con un cuento en donde el narrador se iba a un pueblo y ahí le secuestraban a su hija. Nada era claro. Lo cierto es que el cuento reflejaba ese estilo triste y de encierro que era propio de Aureliano. Me decidí por pedir su dirección a uno de los encargados del concurso. Yo había leído uno de sus cuentos y artículos en revistas poco conocidas, en las que escritores latinoamericanos de bajo perfil se dedicaban a compartir sus textos con pequeños grupos de espectadores. Aureliano tenía otros libros publicados en Colombia, al igual que noticias que estaban en periódicos viejos y olvidados, que él había redactado unos años atrás cuando se desempeñaba como periodista. Era contemporáneo con varios escritores que alcanzaron un gran reconocimiento, de los que su nombre sí fue escuchado y recordado. Uno de ellos era Álvaro Mutis, mi favorito, Aureliano, y el encontrarme con él en un concurso literario fue de alguna manera complaciente. Así pues, no tardaron en enviarme su dirección. Vivía en Juárez, y una noche le escribí una larga carta en donde le platicaba del concurso, la vida en México, la situación política de Colombia y los cuentos que había leído de él. Luego de unos días recibí una carta suya. Empezaba agradeciendo por la mía, encontraba mi cuento entretenido, me incitaba a seguir participando en los concursos. Acto seguido me pedía que le avisara de cualquier certamen literario del que llegase a saber, y Aureliano terminaba su carta de forma alegre, como si ambos estuviéramos a punto de iniciar un juego sin fin. En uno de mis paseos encontré en un puesto ambulante un libro de cuentos de Aureliano. Estaba como nuevo, era de esos libros que las editoriales venden rebajados porque ya ninguna librería quiere. Esa semana estuve pensando mucho en Aureliano. Recordaba su carta y releía sus cuentos. Estos eran de temas variados e interesantes, pero generalmente todos se desarrollaban en los llanos de Colombia, tenían aires de destierro y retrataban a hombres de armas y desamparo. Participé en algunos concursos y emprendí mi búsqueda de otros para cumplir con el pedido de Aureliano. Revisaba periódicos en donde estos certámenes estaban perdidos en pequeños fragmentos de noticias. Seguía intercambiando cartas con Aureliano. Terminé contándole mi vida por episodios. Recibí nuevamente su respuesta. Primero se centraba en los concursos. Decía que eran una fuente de ingresos que ayudaba al sustento del día a día. Me insistía en seguir participando con los cuentos que ya tenía, tan solo cambiando sus títulos. El mundo de la literatura es absurdo, decía. Los jurados probablemente ni siquiera leían los escritos y eran contenido para público inexistente. Las palabras de Aureliano resonaban en mi mente como un eco de la realidad. Su anhelo de vivir de su oficio era tan palpable como su resignación ante las circunstancias. Lo ideal sería vivir haciendo otra cosa, confesaba en una de sus cartas. Pero la realidad es esta, y esa realidad era la de un escritor errante, recorriendo un mundo literario de tierras desconocidas. Voy a cumplir 63 años, decía, pero me siento como de 21. En respuesta hizo una mención a mi edad. Le dije que tenía 23, 2 años más que él. Aureliano siguió participando en otros concursos y llegó a ganar unos cuantos. Yo no. Con el tiempo le conocí más. Vivía con su esposa y su hijo de 19 años llamado Melquiades. Otra hija de su anterior matrimonio estaba desaparecida hace un tiempo.
Se llamaba Antígona, tenía 30 años y era líder social en una pequeña comunidad de Colombia. En ocasiones me contaba sobre sus fallidos intentos de dar con el paradero de su hija. Era como si un fantasmagórico recuerdo la atormentara. También me pregunté por el nombre. Llegué a la conclusión de que había sido una suerte de homenaje inconsciente a Antígona, de la tragedia de Sófocles. La situación de Aureliano fue muy complicada. Él tuvo que huir de su país, de Colombia, por el gobierno, por la política, porque lo acusaron de colaborar con algunas guerrillas. Y pues eso le complicó su estadía allá, en su tierra, en su territorio. Tuvo que irse para seguir con vida. Tuvo que irse para poder escribir. La situación de su hija también fue algo que a él lo dejó sin ánimos y que con el tiempo lo fue decayendo, y eso influyó para que él dejara de escribir. Los ingresos de Aureliano provenían de pequeños trabajos editoriales o de los premios que en ocasiones recibía gracias a sus cuentos. Un día le escribí pidiéndole una foto de su familia. Pasada una semana recibí la fotografía, en donde estaban los tres y junto con ello una pequeña foto vieja de quien parecía era Antígona. En su próxima carta, Aureliano me pedía también enviarles una. Estuve varios días indecisa, ya que me encontraba demacrada y sin gracia en cada una de las fotos. Finalmente me decidí por enviar una al azar. Seguimos intercambiando varias cartas. La última que recibí era confusa. Me contaba que habían encontrado el cuerpo de Antígona gracias a una lista de amenazados que había estado en manos del gobierno, o en una lista de un amigo de su hija que había recuperado en algunos archivos. No era claro. Finalmente se despedía. Decía que iba a regresar a Colombia. El estatuto de seguridad que el presidente Turbay impuso durante su gobierno, y por lo que había tenido que exiliarse de su país, ya no le importaba. Pensaba que era tiempo de regresar. Poco a poco me fui haciendo a la idea de que mi relación epistolar con Aureliano había terminado. 2 años después me enteré que había muerto. Creo que lo leí en algún periódico, o alguien me lo contó. Me pareció lógico que Aureliano quisiera regresar a Colombia para poder morir. Tiempo después, cuando mis recuerdos y la noche se mezclaban, alguien tocó a mi puerta. Era Melquiades, un joven de estatura mediana con la mirada melancólica de su padre y una sonrisa tímida. Lo veía por primera vez. Le invité a pasar y preparé su habitación para que descansara. Bajé a leer un rato. El silencio de la casa solo era roto por el tic-tac del reloj. Escuché unos pasos. Melquiades se sentó junto a mí y hablamos sobre su viaje, sus últimos años y en general de la vida. Después platicamos de Aureliano. Según Melquiades, su padre nunca pudo asimilar la muerte de Antígona. Intentó buscar respuestas, pero a nadie le gusta cargar con el nombre de un muerto. Y no se encontró culpable, dijo. Luego de unos segundos, la conversación continuó. A él le encantaba escribir, añadió Melquiades mientras bajaba la mirada. Era un escritor excelente, pero condenado a estar bajo silencio, obligado a exiliarse de los suyos y de sí mismo. Nos quedamos un largo rato juntos sin mencionar palabra, solo respirando el frío de la noche y contemplando una extraña tranquilidad de saber todo como un algo que ha pasado. Realmente era un escritor maravilloso. Aún recuerdo todas las cartas que enviamos y eso influyó en gran parte para que yo también me animara a escribir. Y bueno, pues como usted puede ver, sus libros ya no se encuentran, sus libros ya no están en ninguna librería, son muy pocos los que quedan. Y pues no ha sido de eso, si no fue de esos escritores reconocidos de su país. Su nombre jamás fue mencionado y pues bueno, esa fue la historia y así fue como lo conocí.